Ni se te ocurra mezclar la fe con tu negocio. Es exactamente el consejo que una vez decidí ignorar totalmente y hoy en día he podido ver los frutos. Hoy tengo el privilegio de conversar con dos líderes inspiradores que nos enseñarán cómo mantener la integridad en cada paso que demos en nuestros negocios y además cómo enfrentar situaciones éticas complicadas con una perspectiva basada en la fe. Esto es Conversando con Stephanie Cabral de Fe, Familia en Real Estate. Y me encuentro hoy en un lugar bien conocido para mí, es la iglesia donde me congrego, donde Dios me ha plantado, aquí en la ciudad del Doral, en Keys of Heaven Church, y tengo el honor de estar acompañada de mis pastores, Eduardo y Carol Key. Bienvenidos a su casa, a nuestra casa. Muchas gracias. Gracias por la invitación tan Gracias. especial. Quise hacer este podcast porque ambos, tanto Eduardo como Carol, no solo son pastores de esta iglesia, también son los fundadores de la Escuela de Negocios Keys of Heaven Business School. Tienen una maestría en consejería cristiana y terapia familiar, pero además acumulan más de 20 años de experiencia de gerencia corporativa en distintas ramas. Y Carol incluso es también parte de nuestro equipo inmobiliario como un agente de bienes raíces. Así que hoy quiero realmente hablar con ustedes porque sé que este tema nos apasiona a todos, a los tres. De cuando los conocí a ustedes, realmente nos unió un hombre de negocios, que Sí. es el pastor Luigi Boria. Y de ahí comienza la historia de cómo los conocí. Y además de que tenemos un podcast con el pastor, con Eduardo y contigo, Carol, quise hacer algo juntos, diferentes hoy, una dinámica de fe en los negocios. Porque muchas veces piensan las personas que un cristiano no puede ser próspero en sus negocios y que es imposible o que no se debe hacer, como dije en la intro, como dije, mezclar el negocio con la fe, porque los clientes se pueden ahuyentar. Pero ha pasado totalmente lo contrario conmigo. Y ustedes han visto eso porque son parte del crecimiento. Y quiero que, bueno, nos digan un poquito sobre qué entienden que debe hacer una persona de si mezcla o no realmente la fe. Bueno, como tú bien dices, ¿no? El concepto es como que, yo diría más que la fe y los negocios, es como que no mezcles a Dios con los negocios, ¿no? Creo que es así, creo que Bueno, ese es más o menos como el concepto que la gente maneja. Dice, bueno, una cosa son negocios, otra cosa es meter a Dios en los negocios. Y yo creo que cuando tú tienes a Dios en tu corazón, no puedes separar lo que tú eres, en lo que tú crees, ni quién tú eres. Ni lo que haces, Ni lo ¿no? que haces, exactamente, de nada. Tú no puedes, por ejemplo, un médico ser en la iglesia el domingo cristiano y luego cuando está en su trabajo en el hospital o en su consultorio y ahí es médico, pero no es cristiano. O sea, creo que por ahí creo que podríamos comenzar esto, ¿no? Porque me parece a mí que el problema es cuando la gente quiere separar a Dios, la esencia en lo que cree, en lo que es de los negocios, que a la final, pues, el que te permite hacer eso, ¿no? Es el mismo Dios. Así es. ¿tú crees que hay un mito que la gente, porque nosotros que lo hemos experimentado, que hemos vivido totalmente lo contrario, que hemos visto cómo Dios nos ha respaldado, creo que eso es como algo que viene en el chip que te dicen, cuando saqué mi licencia, me acuerdo, no, lo único que tú no puedes hacer es hablar de religión ni de política. Y yo dije, ok, o sea, es imposible separar a Dios del asunto si Dios es el que me ha dado la idea de hacer el negocio, que me da las fuerzas para levantarme todos los días. ¿Qué opinan de eso? ¿Qué le dirías a esas personas que nos están viendo hoy y dicen, ok, no lo había pensado de esa forma? Porque al final estamos vivos por la misericordia y la gracia del Señor. Correcto. Yo creo que eso tiene que ver con un tema de quién tú eres, ¿no? De identidad. Porque como tú te comportas en tu casa, como tú te comportas en la escuela, en el supermercado, igual tiene que ser con los negocios. No puedes tú dividirte porque tendrías una doble moral, en todo caso, ¿no? Y estarías tú mostrando diferentes caras. Y Dios nos manda a ser uno mismo en todo tiempo. Y aparte de eso, que el Señor nos dice en su palabra, ¿verdad? Si me niegan a mí, pues yo los negaré delante De los hombres. Así y de es. los hombres. O sea, es tremendo. Yo creo que eso es algo muy fuerte. Está fuerte, pero es una gran verdad. Una gran verdad. Porque la pregunta es por qué las personas hacen eso. O sea, en el caso de una persona cristiana, ¿por qué le daría pena o mostrar su fe en quien cree, en el Dios que ha creído, en ese Dios de salvación? O sea, ¿por qué me daría pena a mí hablar de Jesús en un momento
Y sobre todo si tú entiendes que esto tiene que ver con un propósito de vida, ¿no? Nosotros vivimos una experiencia muy particular. Por años, pues nos encargamos de un área específica que tiene que ver con lo que es el crédito, ¿verdad? Y un momento, Carla y yo nos reíamos porque decíamos, pero bueno, ¿esto es una empresa o esto es un ministerio? ¿Qué es esto, no? ¿Te acuerdas, amor? Porque realmente cada cliente que nosotros teníamos le terminamos hablando de Dios y la persona venía con algo específico que tenía que ver o con su propio crédito o con su empresa, lo que fuera. Y eso era una sesión que empezaba, algo que íbamos a estar media hora, una hora y a veces eran, no sé, 3, 4 horas y nosotros... Me consta, pastor, me consta. Nosotros una consejería matrimonial, una consejería... Llegaban supuestamente por la reparación del crédito, lo que no sabían a lo que pasaba después. Después de eso. ¿No? Y tuvimos una experiencia, no sé si quieres contar la experiencia de aquella... Tuvimos una señora que, imagínate, ella llegó referida por alguien y pues sus creencias eran... creía en Alá, era musulmán. Y en esa reunión le entregó su vida al Señor. Y al rato me llama Carol y me dice, amor, tú no sabes lo que acaba de pasar. Cuéntales lo que pasó. Así es, ella vino con una necesidad, ¿verdad?, financiera para restaurar su crédito, pero fue restaurada realmente, espiritualmente, emocionalmente, porque pues el Señor nos usó como esos vasos que somos, y no nos importó en realidad dejar de lado esa parte de negocio, ¿verdad?, de asesoría en que estábamos haciendo, porque entendemos principios básicos que nuestra vida no nos pertenece y que nosotros simplemente vamos a dar todo aquello de lo que estamos llenos. Claro. Y eso fue que teníamos el plan de salvación para ella y efectivamente no nos limitamos a la condición de negocios que tuvimos en ese momento, sino que pues lo hicimos, ¿no? Y esa señora salió feliz. Hasta ahí todo estuvo bien, con excepción que al rato la señora nos llamó y dijo que había llegado a su casa a compartir el evangelio con su esposo, el cual era musulmán, y el esposo le preguntó que a dónde había ido, que quién era esa persona, que nos quería buscar y nos quería, y es en serio esto. Entonces nos dijo, mire, disculpen, pero no me pueden volver a llamar más, por favor, vamos a dejar esto así, y simplemente no podemos hablar más, y nosotros entendimos. Pero bueno, pensamos que esa semilla quedó ahí. Bueno, ¿y algún día no sabes? No, después supimos de ella. Después con el tiempo nos encontramos y la señora siguió en su fe cristiana. No le preguntamos mucho por el esposo, pero estaba viva. Sí. Y en serio, es como dice Carol, pues en ese momento nosotros no estábamos pendientes de nuestra prioridad. Yo creo que algo que nosotros hemos entendido cuando Dios nos ha permitido hacer algo que tenga que ver de trabajo, de negocio, es que nuestra prioridad es primeramente el reino de Dios. Entonces, para nosotros no era más importante atender ese cliente como tal, sino que cuando vimos esa necesidad, entendimos, esto no es una casualidad, porque Dios tiene diferentes maneras. Esto es lo que pasa también. Ustedes que nos están escuchando, que son creyentes, que son cristianos, ¿qué pasa? Nada en tu vida es casualidad. Entonces, Dios puede usar diferentes formas y maneras, como dice la palabra. Muy creativas. Exacto. El Espíritu Santo tiene infinitas maneras de obrar. Entonces no siempre una persona va a venir precisamente a una iglesia para conocer de Dios. Te puede usar en los negocios, ¿no? Y tú eres la iglesia, ¿verdad? Donde tú vas, tú eres la iglesia y el Señor te respalda, que eso es lo que hemos visto en todo este caminar. El Señor nos ha respaldado cada vez que hemos hecho algo para Él, ¿no? ¿Algún momento que se acuerden cuando estuvieron a punto de iniciar un negocio, incluso igual, o sea, ahora como pastores y son responsables de una congregación, un paso de fe que dijeron, ok, aquí sí tenemos que irnos porque le estamos creyendo al Señor totalmente? Bueno, con todo lo que hacemos realmente. Yo creo que nuestro caminar ha sido un paso de fe desde que nos conocimos, ¿no? Pero sí, realmente, por ejemplo, con el tema del ministerio, Dios nos llama a la obra. Primeramente, cuando yo recibo ese llamado, yo lo primero que pensé fue en mi esposa y después también en nuestros pastores. En ese momento yo estaba, tenía un cargo ministerial, pero también estaba trabajando en la iglesia. Y yo dije, bueno, si esto es de Dios, pues Dios le tiene que hablar, o sea, primeramente a mi esposa y después a mis pastores, porque, o sea, y fue muy, muy interesante la forma como Dios permitió que eso sucediera, porque cuando los pastores me llaman para que yo vaya a trabajar en la iglesia, yo le digo, pastor, pero usted sabe que yo tengo mi compañía, ¿no? Y me dice, bueno, mira, ahora, pero yo creo que esto es un llamado que Dios te está haciendo. Y Dios ha hecho esto varias veces en mi vida. De hecho, vamos a poner en contexto, porque tú tenías tu empresa, o sea, tú trabajabas en la parte de reparación de créditos. Asesoría empresarial y sobre todo claro. Entonces, ahí es donde dice Dios,
te dice, ok, ¿qué vas a hacer? ¿Sigues con el negocio o te vas a la obra? Y a veces no es solamente en tu caso, porque obviamente el llamado pastoral, pero de repente en otras personas que nos están viendo, estoy cómodo, estoy en mi negocio que va bien, pero Dios me está guiando a abrir otro negocio o a irme a otra rama, que también fue exactamente lo que pasó conmigo. Correcto. De trabajar en el mundo empresarial, de la parte de la defensa de Estados Unidos con el comando militar, pasar de un comando militar a trabajar en la parte inmobiliaria fue un cambio también muy brusco. Bueno, yo me acuerdo de ti desde que te conocemos de hace tantos años. Tú siempre has sido una emprendedora, ¿no, Stephanie? ¿Te acuerdas, Stephanie, tú salías con tus... con tus pulseritas que tú hacías, con tu bootcamp con todo lo que hacía. O sea, tú siempre has tenido eso y yo decía, pero Stephanie, ¿y en dónde tú Estaba estabas? ahí, ¿no? La esencia. Pero yo creo que tiene que ver con la obediencia, perdón que te corte, mi amor, pero es que es tan importante. El tema de la obediencia es algo que el Señor Jesús nos enseñó desde el principio, ¿no? Sí. A pesar de toda la presión, del temor, de tantos sentimientos encontrados que Él tuvo como hombre. Y eso te puede pasar a ti también que nos estás viendo, ¿no? Cuando el Señor te da una dirección, tú necesitas tener esa convicción. Primero que nada el acuerdo, si es un matrimonio, ¿verdad? Y luego está esa obediencia para que puedas caminar y veas tú la mano del Señor apoyándote en cada paso que tú das, paso a paso. Por ejemplo, hubo un momento en mi vida que a nosotros nos estaba viendo, ha pasado varias veces, ¿no? Un momento en particular, yo recuerdo iba a una cita de trabajo de negocio y estaba escuchando un anuncio en la radio. Hicieron un anuncio y yo le dije a Carol, Dios me acaba de hablar ahorita, tengo que ir a ese lugar. Y Carol, si vamos a una cita de trabajo ahorita, le digo, cancélala. Y la cancelamos, yo no sabía qué era. Y fui, era una emisora de radio cristiana aquí local. Y cuando yo llego ahí, a ese lugar, yo llego de primero y yo no sabía ni para qué yo estaba ahí. Y resulta que era un trabajo de vendedor. Y me dan una aplicación y cuando yo la empiezo a leer, dice, bueno, su experiencia, yo tenía con mi compañía ya como 10 años con mi empresa y yo nunca había trabajado en radio en ese aspecto, ¿no? Y yo decía, Dios mío, ¿qué hago yo aquí? Entonces la gente empezó a llegar y yo me quedé ahí sentado esperando que la gente, y en eso empezó la gente a venir y yo no sabía para qué era, pero yo escuché la voz de Dios que me dijo, tienes que ir para allá. Y bueno, cuento largo, corto, pues era en La Nueva y Dios me llevó a ese lugar. Estuve ahí, yo le digo a Carol, mira, fui a la entrevista, la que me entrevistó me dijo, pero sinceramente, ¿qué haces tú aquí? Claro, en el momento que yo le dije a la persona que yo estaba ahí porque el Espíritu Santo me había guiado, y me dijo, ok, bueno, te vamos a llamar en una semana. Pasó una semana, no me llamaron. Yo dije, bueno, yo fui obediente, ¿no? Como a las 2, 3, casi 3 semanas, me llama de vuelta que ella tenía una inquietud, que quería hablar conmigo. Yo regreso y me dice, mira, yo no sé qué pasa contigo, yo no sé, pero mira, ya el equipo lo tenemos, pero Dios me pone que te tengo que contratar. Y yo, ok, está bien. Y yo nunca pregunté de qué era ni nada. Cuando llego a la casa, Carlos me pregunta, ay, ¿de qué es el trabajo? Entonces le digo, no, la verdad que no sé. Me dice, ¿cómo que no sabe? Le digo, no, es algo le dije algo como de desarrollo. No sabía. Cuando yo el primer día, era en ventas, no tenía salario, pero yo estaba contento porque yo sabía que Dios me... Y bueno, fue tremendo porque yo pasé como 3 meses sin vender nada. Y así, pero había un no sé si propósito atrás. Había un propósito. El propósito, y bueno, los que están aquí viéndonos, que muchos son agentes inmobiliarios también, 3 meses sin hacer nada. O sea que solamente si Dios te mandó aquí a ser parte del equipo, es que te mantenga firme, perseverando hasta el final. Claro, sobre todo en tiempo, como dice Carlos, lo importante es obedecer a Dios, aunque no tenga sentido. Pues yo en ese momento no me imaginaba lo que iba a pasar años después. Hoy en día tenemos un programa ahí, es como parte de mi familia. Lo que haces hoy va a afectar mañana, Totalmente. definitivamente. ¿no? De hecho, la persona que me recibió ahí en ese momento, él era un vendedor. Hoy en día él es la persona encargada de todo ese departamento. Y él me decía a mí, yo te veo a ti que un día tú vas a tener un programa de radio aquí y que tú un día vas a ser un pastor. Y yo decía que, y él me decía que él me veía que yo iba a venir al Doral. Y yo le decía, mira, bueno, y a veces cuando hablamos, yo digo, wow, historia, él pudo ver algo que yo no Así pude es. ver, ¿no? Bueno, yo quiero ir porque qué chévere esa historia, porque demuestra que cuando el Señor te llama, Él te respalda y en la obediencia está realmente esa recompensa. ¿Qué principios bíblicos podemos compartir hoy con la audiencia, a esos empresarios, cuando tienen que tomar decisiones importantes y que sean éticas? O sea, algo que cuando estén en un momento, okay, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Qué respaldo bíblico podemos tener aquí? Mira, Stephanie, antes de que se me olvide esto, cuando me preguntaste eso, cuando yo salgo de la iglesia, que Dios me hace mi llamado, yo termino mi mes, yo cubro todo, ¿verdad? Porque pasé de ser un emprendedor a un empleado. O sea, es como que Dios deja todo,
ven a trabajar en la iglesia. Yo entré a trabajar en el departamento de producción de la iglesia, de medios, porque eso fue lo que yo estudié. Y luego de ahí Dios hace un brinco a trabajar en la parte ministerial, o sea, al desarrollo de ministerios de la iglesia. Pues en ese momento yo nunca pensé que Dios me iba a llamar a mí a pastorear, y mucho menos yo ser el pastor de una iglesia como tal, ¿no? Y en el momento que Dios me hace el llamado, pues Y yo mucho me lo... menos que es el pastor Stephanie, yo la oveja tuya. de Claro, ustedes. imagínate. Entonces, el Por Señor me hace el favor. llamado, yo hablo con mis pastores, mi pastor sé que fue una situación para mí bastante incómoda, pero yo sabía que era Dios que me estaba hablando y que yo tenía que obedecer. Yo termino y comienza, porque tú me preguntaste acerca de la iglesia, el ministerio, nosotros comenzamos en cero. O sea, nosotros, ese salario sirvió para pagar todo lo que llegaba hasta ese mes. Ya comenzaba el mes siguiente y teníamos, o sea, nos alcanzó para comenzar ese mes. Y fueron unos cambios tremendos. Dios no, bueno, tú sabes, tú fuiste parte de eso. Mucha gente pues nos criticó, incluso, vamos a decir, gente llegada, familiares. Dios nos habló de mudarnos, de vender nuestra casa. Antes de vender la casa, semanas antes, un mes antes, el Señor nos había hablado de sembrar nuestro carro. Entonces la gente a nuestro alrededor decía, pero estos se volvieron locos. Esta gente está, esto está siendo muy radical, o él cree que Dios le está hablando y se lo está inventando. Y empezamos de cero, comenzamos en un apartamento, bueno, tú te acuerdas, pequeñito y sin nada, o sea, diciendo, bueno, aquí vamos a ver cómo en fe el Señor proveerá. Y así comenzó este ministerio, o sea, en Así fe, es, en literalmente en fe. Por amor a Él, ¿verdad? Por amor a Totalmente, su obra, y que aquí yo creo está. que la base de nuestra fe es el amor, ¿verdad? Porque sin amor no podemos agradar al Señor, sin amor no podemos ser agradecidos. Y creo que eso nos acompaña en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Y hablando de amor, yo le tengo que dar gracias a Dios por mi esposa, porque el amor que Carol tuvo que tener, o sea, había momentos que ella no entendía. Nuestra familia llegaba y decía, pero ¿qué están haciendo ustedes? O sea, cosas locas que Dios nos ha pedido, que bueno, son cosas íntimas que algunas personas muy allegadas saben, pero tal vez la gente lo veía afuera y decía, pero ¿esta gente qué está haciendo? O sea, Bueno, por eso voy a los principios bíblicos a los que ustedes no, o sea, dijeron que sí al Señor. Entonces, ¿qué principios bíblicos podemos realmente compartir con aquellas personas que dicen, ok, yo amo al Señor, pero estoy como un tejido, estoy aquí entre la presión que hay en el mundo, en la parte empresarial y en lo que dice Dios que yo debo de hacer? sí. ¿Qué podemos compartir con Es ellos? entendible, es entendible. Mira, en un momento de mi vida Dios me llamó a trabajar en un dealer de carro, en un sueño. Y yo dije, ¿qué es esto? Y ese día me llamó un amigo y me dijo, mira, Dios me habló que te dijera que hay un dealer que están buscando. Y yo dije, no, esto no puede ser, o sea, no, yo no voy a hacer eso. Y terminé trabajando en ese dealer. A mí me despiden de ese dealer por no querer decir una mentira, ¿no? Y ahí se basa la integridad, por supuesto, que tienes que Es muy tener- difícil, es muy difícil. Cuando Eso eso es. pasa, un pastor amigo me había llamado, yo le había dado una palabra acerca de que Dios le iba a entregar un lugar nuevo a él. Y Dios se lo entregó y me dice, tú vas a predicar ese día aquí, en otro estado. Y yo le dije, mira, yo no puedo, tengo este trabajo, no me van a dejar ir. Y él me dijo, tú verás que Dios te va a dejar venir. Y sí, me dejó venir porque eso fue ir al fin de semana y el jueves me despidieron. Entonces, y era el vendedor número 1 del dealer, y mantenerme ahí con integridad fue muy difícil, ¿no? Pero vamos a decir, lo agradable de ese caminar era que cada persona que yo le vendí un carro, o sea, le vendí un carro, pero no era que le iba a vender un carro, era que le iba a hablar del Señor. Entonces la gente se montaba es. a hacer un test drive y eran los esposos llorando, reconciliando. No, eso sí fue una hazaña tremenda, porque Sí. él primero que no podía mentir, ¿verdad? No podía comprometer sus horas de trabajo tampoco, pero tampoco podía dejar de hablar del Señor porque era una asignación que él tenía, ¿no? Y Dios me dio gracia y favor, o sea, no me Y preguntes lo hizo cómo. bien, fue exitoso en esa Que parte, terminé ¿verdad? pastoreando a todo ese grupo. No me trataban a mí como a todos. Al principio se reían de mí. Se burlaban. Se burlaban, Se burlaban. claro, se burlaban. En ese tiempo yo no era pastor. Ellos me decían el pastorcito. Hacían Así los es. meetings, hacían las reuniones y hablaban con grosería. Se reían porque algunos habían hecho trampa. Entonces yo les decía, hoy tienes que arrepentir. Ay, no me vengas con eso, Eduardo. Una situación Muchas bastante... cosas. Una presión, como dices tú, una presión. Pero ahí sabes qué, mi amor, que yo considero, porque yo estaba del otro lado, ¿verdad? Mirando todo eso. Y yo creo que el carácter de Cristo, que es lo fundamental para cualquier hombre o mujer de negocios, porque ese tiene que ser tu ejemplo a seguir, ¿verdad? Tener la templanza, tener el dominio propio. Mira, amor, yo me acuerdo la primera venta que tuve, vino un señor, yo nunca había trabajado, yo tenía
Yo tuve un negocio de carros, pero no de esa manera, no había trabajado en un dealer como tal, y era una agencia nueva. De verdad que cuando yo pienso en eso, de verdad que Dios tiene unas maneras. Y yo en un sueño vi que caminaba con una persona y él me decía, necesito enviar a alguien para allá, y yo le decía que yo no iba a ir. Y cuando me desperté, era la madrugada, fue tan fuerte el sueño que Carol se despertó y me dice, amor, ¿qué pasa? Y yo creo que Dios me acaba de hablar en un sueño. Me dice que Él me está enviando y que si Él no va, Él va a enviar a alguien más. Y yo le dije, mira, ¿sabes qué? Yo voy a parar la empresa y voy a ir a ese dealer a trabajar. Al día siguiente, cuando llamé a mi amigo, él me dice, ¿qué te hizo cambiar de opinión? Yo le dije, no, sí, es de Dios, le dije, ¿no? Pero imagínate, Stephanie, que una de las cosas que pasó ahí en esa agencia es que el primer cliente que yo tuve, a propósito, fue un señor que llegó temprano, un señor mayor, un domingo, por cierto, me tocó trabajar un domingo, eso para mí era, yo decía, no puede ser. Y el señor entró así con un periódico en la mañana, una forma, tú lo hubieras visto tranquilo, con una sandalia, y entró a mirar un carro y se fue. Y el gerente me dijo, ¿cómo que se fue? No, él dijo que él va a regresar, que él va a comprar ese carro. Y se rieron todos de mí, me dijeron, mira, eso se llama en este negocio el beso negro. Y yo, ¿qué es eso? Ese hombre, el beso negro. Y yo dije, ¿qué? Que el Señor te reprenda. Dentro de mí yo decía, y me dice, para que tú entiendas que vas a tener presión, ¿no? Y cuando tú confías en Dios y cuando de verdad tú caminas en fe. Bueno, imagínate que ese señor me dijo que iba a venir una semana y no vino, entonces todos estaban esperando. Y el gerente me dice, mira, aquí lo único que, bueno, a menos que ese señor regrese, eso es un milagro. Y yo le dije, eso es lo que yo necesitaba escuchar, porque yo creo en milagro. A las 2 semanas regresa el señor y se empiezan a reír más todavía. Y él me dice, mira, no te vayas a estar poniendo a perder el tiempo con ese señor. Bueno, la sorpresa era que el señor que parecía que no iba a comprar nada, el señor llegó y me dice, mira, Eduardo, ¿sabes qué? Me gustó era un SUV, me dice, me gustó esta camionetita y quiero comprar 2, una para mí y una para mi hija. Y yo le dije, pero la cuestión es que la quiero pagar y no quiero pagar sin deudas. Yo te voy a pagar un cheque. Cuando yo voy y le digo eso al gerente, él me dice, sí, Eduardo, está bien. Le digo, no, es en serio. El financista que se estaba burlando, ahí sí no, lo quería, ¿cómo estará su crédito y tal? Y él me dice, ese señor a mí no me cae, Eduardo. Y él lo quería, entonces me dice, ¿sabes lo que vamos a hacer? Yo voy a ir allá, voy a aplicar al crédito para que me den un descuento que le iban a dar. Y efectivamente el señor fue, aplicó su crédito, tenía un crédito excelente. El hombre era un empresario, tenía edificios, una persona súper humilde, una persona tan linda, tan amable. Bueno, cuando llega el momento de financiamiento, hace todos sus papeles, ¿qué les parece al día siguiente? El señor se apareció con un cheque, pagó la deuda total. Entonces yo le dije al gerente, ¿sabes qué? Sí, es un milagro. Y eso del beso negro, ¿cómo es que eso del beso negro? Le dije, bueno, conmigo no hay ningún beso negro. El nada. Señor los dejó avergonzados, ¿verdad? Bueno. Porque es así como Él opera. Amor, y cuando me despiden de ese dealer, teníamos un dinero, teníamos un dinero guardado, me acuerdo que íbamos a cambiar los muebles de nuestra casa, y estando en la iglesia, el Señor me habla y me dice, entrega todo lo que tienes ahora en el banco. O sea, la cantidad que tienes, entrégala completamente. Y yo, imagínate, yo estoy sentado en un servicio, el pastor está predicando, esto no es nada que el pastor, tal vez alguna persona estará pensando, ay, seguramente que, no, esto no es nada de, Dios me habló y yo sabía que era Dios, y yo me volteo y le digo, nada de manipulación. Y yo le digo, Carol, mi amor, así en pleno servicio, le digo, Dios me acaba de hablar, que entreguemos todo el dinero que tenemos en el banco ahorita. Y ella me dice, bueno, si Dios te habló, hazlo. Lo entregamos, y a mí me dio un dolor porque yo le había prometido de que íbamos a cambiar los muebles y todo. Bueno, lo hicimos. 2 semanas después, estando en casa, nos tocan la puerta y se aparece un señor y me dice, ¿usted es Eduardo aquí? Le digo, sí. Me dice, mire, tenemos un delivery. Y yo veo un camión grandísimo, una mueblería. Le digo, mire, yo creo que usted está equivocado, yo no he comprado ningunos muebles. Bueno, ¿qué les parece? Dios puso en el corazón de alguien, sin decirnos quién fue. Me dice, mire, no le puedo decir quién fue, pero a usted le están haciendo un delivery de unos muebles. Entonces la persona entró, nosotros hemos pensado cambiar nuestro juego de salas, ¿te acuerdas? De sala, comedor, bueno, todo. Pero nos cambiaron el juego de sala, de comedor, los muebles de la entrada, los muebles de la entresala. Bueno, de hecho, el comedor que nos sembraron era mejor que nosotros queríamos. Y yo le digo, ¿pero quién hizo esto? Y me dice, disculpe, solamente es un regalo y no le podemos decir quién fue. Fue el Señor. Cuando tú así le es. crees al Usó, Señor. que usó a quien se deja usar, así de sencillo. Unos aplausos ahí. Tremendo. Para el Señor. Para él, Bueno, para y él. ya para concluir, porque bueno, el que está viendo esto, yo sé que se ha conectado y se ha quedado hasta el final porque Dios le está hablando. Palabra final para aquellas personas, empresarios, emprendedores, que estaban, o sea, ya con estos testimonios, yo creo que no hay duda de que, obviamente, cuando Dios te manda a hacer algo, Dios te respalda. Sí, claro. ¿Algún consejo final a aquellos que estén todavía, bueno, es que no sé si hablo de Dios públicamente, si lo pongo en mis redes, si pongo un versículo en mi business card,
¿qué tendrían que decirle? Bueno, yo creo que si alguien nos está viendo y tú tienes ese dilema entre separar lo que tú eres y tu vida y lo que tú haces de Dios, no lo puedes hacer. No lo puedes hacer y como dijo Carol, pues, mira, incluso ese versículo que tenemos ahí, ese Proverbios 27, dice, camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Dios habla mucho acerca de esto y yo creo que muy importante lo que tú dijiste, amor, no negar al Señor por un negocio. Tú no puedes ser más empresario que hijo de Dios. Si tú llegas a ser más empresario que hijo de Dios, estás en serios problemas. Dios te va a usar, Dios, pero tú no puedes negar a Dios porque te dé pena hablar de Él. En cuanto a lo que es la integridad, es entender que en los caminos de Dios, la forma, la manera, sí importa. En el mundo no importa. En el mundo es, yo voy a ser exitoso, lo que llaman exitoso, voy a hacer dinero, voy a lograr este negocio, haga lo que tenga que hacer, me va a llevar a que tenga que mentir, Pero en los caminos de Dios, realmente la metodología, la manera es muy importante. O sea, Dios no mira el éxito como lo mira el ser humano. No, recuérdate que Dios le dijo a Samuel, mira, yo no miro lo que mira el hombre. Entonces a veces vemos personas que aparentemente son muy exitosas, pero la forma como han llegado a tener ese éxito, por decirlo, que mucha gente admira, delante de los ojos de Dios no es nada. Entonces debemos pensar en eso, en hacer las cosas que a Dios le agrade. La Biblia es bien clara, es preferible tener menos, digamos, con integridad delante de Dios que tener mucho, pues, desagradando a Dios. Así que, nada, orar para que esa persona tenga esa valentía y sepas que tal vez ahí donde tú piensas que te da pena hablar de Dios, es el lugar donde Dios te va a usar con alguien que tú no te imaginas. Alguien que tú pensabas que no te va a escuchar, pero a través de ese negocio es una oportunidad que Dios te está dando. Es un plan perfecto, es un plan divino, no es una casualidad. Dios te está conectando con esa persona. Bueno, tú creo que eres también pues un ejemplo vivo. Un ejemplo de eso, de cómo que como una vez te dije en tu casa, no sé si te acuerdas, ¿de qué te serviría llegar al cielo y decir que has vendido no sé cuántas casas, que has hecho tanto dinero? Y el Señor te dice, ok, ¿cuántas almas de esas casas? Entonces, eso a la final es lo que vamos a presentarnos delante del Señor. A rendirle cuentas, nuestras coronas al Señor. Exactamente. Así que esta vida es temporal. Debemos vivir en esta vida, pero también entendiendo que un día nos vamos a presentar con el Señor, va a ser eterno. Y es un honor realmente servirle a Dios. No separes. Recuerda que no son tus negocios, eso es lo primero. No son tus negocios, son los negocios de Dios en ti. Él es el que los permite con una razón para que Él sea glorificado, Él sea alabado, ¿no? Creo que cuando entiendes eso, tu manera de hacer las cosas cambia. Eso es lo que Totalmente. Y bueno, Pastora Carol. Bueno, efectivamente, seguir mejorando tu relación con tu Padre, porque eso te va a dar las herramientas que tú necesitas en tu alma, en tu espíritu, ¿verdad? Y en todo tu ser para que puedas tú tener la verdad, esa convicción. Porque la fe es la convicción, ¿verdad? Tener esa convicción, esa certeza. Y para tú caminar en este mundo confiado en tu Padre, tienes que tener una relación estrecha con el Espíritu Santo. Y con la palabra de Dios, claro está. A que lo hagas así. La palabra es la guía de todo. La palabra te va a enseñar. Filtro, como tú nos es el filtro, ¿no? Es el filtro. Es el filtro. Yo, por ejemplo, tuve que aprender que hay dos maneras de hacer negocio, a la manera de Dios o a la manera del mundo. Y si quieres aprender la manera de Dios, tienes que, créeme, la palabra te va a enseñar, te va a hablar. A veces hay que decir que no, a veces hay negocios que no tienes que hacer, a veces hay personas con las que no te puedes relacionar. Bueno, tú has tenido diferentes situaciones en las que te han puesto a prueba si vas a quebrar tu integridad. Es preferible a veces perder un negocio, dejar de ganar dinero, en ese momento. Exactamente, en ese momento que dejar que quedar mal con nuestro Padre. No comprometas eso, no comprometas eso porque... contentos de verdad porque sé que el Señor tiene algo muy especial para aquellos que nos están viendo. Y a ti que me estás viendo, si algo te conectó aquí con mis pastores, con Eduardo y con Carol, y estás en Miami y quieres conocer más de nuestra iglesia, del Instituto Bíblico, de cómo prepararte en la fe, del Ministerio de Empresarios, el cual tengo el privilegio también de poder llevar y estar a cargo de las próximas actividades que tenemos para los empresarios del reino. Escríbenos tus comentarios y con mucho gusto te pasamos toda la información para que puedas asistir y puedas también visitarnos aquí en la ciudad del Doral. Así que gracias por recibirnos, Stephanie, aquí en nuestra casa, que se nos ha dado. Importante recordar que todos los eventos que nosotros hacemos en la iglesia no los cobramos. Esto es muy importante. Nos pueden escribir y bueno, para mí fue un placer tenerlos aquí ustedes en mi podcast y será hasta la próxima.
Bendiciones. Bye, bye. Bendiciones.